mi amigo querido, gracias a Dios por la bendición de la vida y por la oportunidad que nos da de abrir su palabra. Esta semana vamos a estudiar la lección número 2 para el 9 de julio del año 2022. El título de la lección: Los crisoles de la vida. ¿Qué cosa es un crisol? Es un recipiente donde con elementos químicos que queman se purifican los metales, el oro, cualquier otro tipo de metal. Entonces nosotros muchas veces tenemos que caer en ese crisol de la vida. ¿Para qué? Para ser purificados. Porque nadie sale del dolor de la misma forma que entró. O sales peor o sales mejor. Dice que nosotros somos como la madera o como el oro. Cuando el fuego de la probación, de la dificultad, cae sobre la madera, la destruye. Pero cuando el fuego cae sobre el oro, lo purifica. La pregunta es, ¿eres madera o eres oro? Vamos a estudiar la primera parte de esta lección. El autor le puso como subtítulo sorpresas. Yo le pondría: nada ocurre en esta vida por accidente. Claro que es muy largo mi subtítulo, pero esa es la verdad. Nada ocurre en esta vida por accidente. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Tú sabes que Pedro escribió su epístola a una iglesia que estaba esparcida, estaba perseguida, a una iglesia que sufría. Y el sufrimiento de los hermanos de aquel tiempo no era como el sufrimiento nuestro, que frente al dolor que ellos atravesaban, nuestro sufrimiento a veces es un sufrimiento liviano, porque los hermanos en aquellos días no solo perdían su empleo, sino que no podían tener empleo, porque si eran identificados como cristianos, eran perseguidos. Muchas veces agarraban a una familia, mataban al papá o lo llevaban al circo romano, a la mamá la quemaban en plaza pública, los hijos eran distribuidos como esclavos. Ese tipo de sufrimiento hoy día, pues no pasamos, no sufrimos. Ya imaginaste un cristiano en esos tiempos siendo despedazado por los leones. Dice que uno de los emperadores, tal vez el emperador más cruel de aquellos tiempos, mandó construir un jardín frente a su balcón de su palacio, y en lugar de árboles colocó postes y mandó colocar un cristiano amarrado a cada poste y brea encima, y mandó prender fuego, mientras él desde su balcón contemplaba de noche su jardín iluminado por las antorchas vivientes, los cristianos. Y los cristianos morían alabando el nombre de Dios, porque también había un requisito: si tú renuncias a tu fe, estás libre. Pero los cristianos preferían morir que renunciar a la fe en Cristo. Ese era sufrimiento terrible, ese era dolor terrible. ¿Y qué es lo que Pedro les dice? Amados, no os sorprendáis. Quiere decir, no piensen que es sorpresa. Nada sucede por accidente, porque la profecía anunciaba todo eso. El sufrimiento en los tiempos de Cristo, el sufrimiento terrible que el pueblo de Dios sufrirá en los últimos días antes de la venida de Cristo, que esa es materia de otro estudio. Entonces Pedro les dice: no os sorprendáis con el fuego de la prueba. Oh, querido, cuando tú pierdes un hijo por accidente, no pienses que fue un accidente de tránsito que lo mató. Claro que fue lo que a primera vista se ve, se juzga, lo que la policía va a decir: sí, el carro chocó contra el otro y el chofer del otro murió.
Pero lo que tú no sabes es que por detrás de todo lo que sucede está la mano del diablo, está la mano cruel, perversa del enemigo de Dios. Porque aquí vamos a entrar un poco en la teología del dolor, pero aplicando a la vida diaria de manera práctica. Oh, querido, un punto teológico en discusión es, ¿Dios castiga? ¿Dios manda el dolor? Y yo te digo sí. En la Biblia encontramos muchas ocasiones en que Dios castigó, como en el diluvio, como en Sodoma y Gomorra, porque el diluvio, el fuego de Sodoma y Gomorra no fueron accidentes. Dios provocó eso propositadamente. Tenía un motivo, y un motivo que a veces la mente humana no puede entender. Pero generalmente el sufrimiento, en la mayoría de los casos, yo diría en el 98% de los casos, el sufrimiento nace en la mente del diablo. Dios dice, mira hijo, los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de amor, no son pensamientos de odio, son pensamientos de paz, no son pensamientos de guerra. Tú estás sufriendo no porque yo te envío el dolor y el sufrimiento, todo lo que te hace llorar, te hace sufrir, te hace derramar lágrimas y muchas veces te lleva a la desesperación, nace en la mente del enemigo. ¿Y por qué el enemigo te manda el dolor? ¿Por qué provoca accidentes, cosas así, para hacerte sufrir? ¿Por qué? Por un solo motivo. Él quiere que tú pienses que ese dolor que llegó a tu vida te lo está mandando Dios. Y para eso te hace recordar tu pasado y te dice, ¿te acuerdas lo que hiciste? Pecaste, ofendiste a Dios, pues ahora sufre el castigo de Dios. Y tú comienzas a desfigurar en tu cabeza la imagen de Dios. En lugar de ver un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios con los brazos abiertos que te llama al arrepentimiento, comienzas a ver un Dios castigador. Entonces tu servicio no pasa a ser por amor, sino por miedo de las consecuencias. Porque dices, si no me porto bien, Dios me va a castigar. O entonces te atreves a decir, como los amigos de Job a Job, debes esconder algún pecado, debes haber hecho algo malo para estar sufriendo. Pero querido, el enemigo te hace sufrir, provoca el dolor para que tú pienses que viene de Dios. Pero es la mano sucia del enemigo que está por detrás de eso. Vamos a la segunda parte del estudio de esta semana bajo el título Crisoles de Satanás. El texto, 1 Pedro 5, 8 al 10, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es interesante. Dice Pedro, sed sobrios, en otras palabras, reflexionad, no penséis con prisa, pensad con calma, medita. ¿Y qué tienes que meditar en qué? En que en este mundo el diablo está suelto como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Has visto alguna vez un programa de National Geographic? Especialmente esos programas donde los leones cazan a los venaditos, a los cabritos. Son animales crueles, ¿no es cierto? Van pastando, como quien no quiere nada. Y generalmente buscan al más débil, al más flaco, al animalito pequeño. Y saltan y muerden aquí en el cuello y lo hacen pedazos. Pues ahí está la figura. Tú eres el venadito, el cabrito. Y el diablo es el león rugiente que busca a quien devorar. El diablo está suelto en este mundo. Quiere hacerte sufrir, quiere hacerte llorar, quiere hacerte sufrir para que tú reniegues a tu fe, para que tú dudes del amor de Dios. Pero ¿qué dice el siguiente versículo?
Sigo leyendo el texto y esta parte responde a una pregunta: ¿qué hacer delante de las amenazas del diablo? Porque el diablo está como un león rugiente. Entonces dice así: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay dos conceptos que me impresionan. Resistir al diablo. Resiste al diablo. No tengas miedo de él. Por más que te haga sufrir, por más que traiga problemas a tu vida, confiesa tu amor por Cristo, tu fe y tu confianza en Cristo. Y recuérdate que no eres el único que está sufriendo. El diablo está haciendo sufrir a mucha gente y generalmente agarra a los más débiles en la fe. El otro día alguien me decía: pastor, antes cuando yo no pensaba en Dios, no conocía la iglesia ni Biblia, yo no digo que no sufría, pero de alguna manera sobrevivía, me iba bien. Desde que conocí a Jesús, desde que me bauticé, parece que el diablo se vino con todo encima de mí. Y es verdad, porque cuando estás allá perdido, lejos de Dios, ¿para qué el diablo te va a atormentar tanto? Pero cuando quieres entregarte a Jesús, ahí Él viene con todo, te hace perder el empleo, te provoca un accidente de tránsito, descubres que estás con cáncer, viene con todo. ¿Para qué? Para que desanimes, para que renuncies a tu fe. Son pruebas y tentaciones que el diablo te manda. Pero sigo leyendo el texto. Dice así: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a hacer un resumen de todo el texto. Pedro dice: piensa, reflexiona, medita. Tu enemigo, el diablo, está como un león suelto, bramando, rugiendo, listo a devorarte. Pero cuando llega cerca de ti, no tengas miedo, no le tengas miedo. Y recuérdate que no eres el único, porque ese mismo león está queriendo destruir la vida de mucha gente. Tú confía en Jesús, no le tengas miedo al diablo, por más que te haga sufrir. Arrodíllate, porque cuando te arrodillas te vuelves un gigante que con tus rodillas estás en la tierra, pero con tu mente estás en Dios. No tengas miedo al enemigo. Pero la promesa es: recuérdate que este sufrimiento es solo por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Porque, querido, el diablo te puede hacer sufrir hoy, mañana, pero siempre habrá un tercer día en que él va a tener que tragar su carcajada. Cuando Cristo fue crucificado el viernes, el diablo estaba riendo, feliz de la vida, pensando que lo había derrotado. El sábado Cristo descansó en la tumba, el diablo feliz de la vida, pensando que lo había derrotado. Pero al tercer día, cuando el diablo estaba dando la carcajada, pensando que ya había vencido, la tierra se abrió, la piedra se abrió y Cristo salió resucitado. ¿Cuál es la lección? El diablo se puede reír de ti hoy porque perdiste el empleo, porque tu hogar está tambaleando, porque tu hijo está con cáncer. El diablo se puede reír hoy y mañana, pero por un poco de tiempo. Porque si Dios no te ha prometido que en este mundo no tendrás problema, sí te ha prometido que el problema y el dolor no serán por mucho tiempo. Que Él vendrá en tu auxilio y el diablo va a tener que tragar su carcajada. Y cuando haya pasado el dolor, ¿qué dice? Estarás más firme, más fortalecido y más establecido en la fe. Gloria a Dios, querido, qué promesa maravillosa. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo de Crisoles del pecado. Yo le llamaría consecuencias del pecado. Vamos a leer Romanos 1:18. Dice así: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a parar aquí para meditar en lo siguiente. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Entonces, cuando tú lees la ira de Dios, inmediatamente piensas en la ira humana. La ira humana es pérdida de paciencia. Se acabó la paciencia. Le dices a tu hijo:
Hijo, no toques, no toques, por favor no toques, ya te he dicho que no toques. El niño toca, el vaso de cristal cae y tú sacas la sandalia, pa, pa, pa. Esa es tu ira. Ahora, querido, jamás te atrevas a pensar en un Dios de esa manera. Yo conocí hace muchos años un buen hermano cristiano, sincero. Yo siempre creo que las personas son sinceras, aunque hacen a veces cosas que no caben en la mente de un cristiano, pero que llegaba, maltrataba y hablaba con dureza y muchas veces gente interesada que estaba viniendo a la iglesia por primera vez era espantada por él, por causa de la ropa, por causa del arete, por causa de esto. Yo no estoy diciendo que puedes vestirte como quieras, usar lo que quieras, no estoy diciendo eso, pero este hermano no tenía palabras de amor, no sabía, y solo criticaba, juzgaba y hablaba improperios, palabras horribles, feas. Y cuando un día alguien se acercó y le dijo, pero hermano, usted no puede hacer, él decía que esa era la ira santa. Ira santa, querido. Ese carácter malcriado que tú tienes, le vas a llamar ira santa. A esa deformación de personalidad que tienes, le vas a llamar ira santa. No te atrevas, porque tu ira no es la ira de Dios. La ira de Dios no es que se me acabó la paciencia. Dios es paciente y misericordioso. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Es que los escritores atribuyen a Dios, por ser Dios, todo lo malo que sucede en este mundo. Por ejemplo, tú encuentras un texto que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. No, no, no. Dios no endureció el corazón de Faraón. Faraón endureció su propio corazón, pero en el estilo de la literatura bíblica, que es un estilo atributivo, se le atribuye a Dios todo lo que sucede en la tierra, aunque Él lo haya provocado o lo haya permitido. En muchas de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, Dios permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de sus propios desvíos, de sus propios desvaríos. Por eso sigo leyendo el texto de Romanos capítulo 1, pero ahora versículos 21, 24 y 27, que dice así. Porque el versículo que leímos, que fue el versículo 18, dice, la ira de Dios se desató sobre esta gente. ¿Qué gente? Esta gente que ahora vas a ver descrita en el versículo 21, 24 y 27, dice, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, pues los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Del mismo modo también Dios, también los entregó Dios a esos hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo errores vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Todo lo que les pasa a estos hombres no es lo que Dios les manda, es la retribución de su desvarío, es la consecuencia de sus errores. Jamás pienses en un Dios cruel, perverso, que está mirando a la tierra a ver quién se porta mal para castigarlo. No, no, querido. Dios es misericordia y es amor, pero Dios muchas veces permite, porque yo siempre digo, la vida te perdona, digo, Dios te perdona, pero la vida no. Hay una ley de la gravedad. Si yo suelto un objeto, va a caer, se va a destrozar. No vas a ir flotando porque es la ley de la gravedad. La vida tiene leyes establecidas. Tú puedes quebrarlas. Y cuando quiebras las leyes, vas a sufrir las consecuencias y no te atrevas a decir que Dios te está castigando, aunque el ser humano atribuye todo a Dios. Es consecuencia de las decisiones erradas que tomaste. Vamos a la penúltima parte. Crisoles purificadores. Y pregunto una vez más, ¿Dios castiga? Leamos lo que dice Jeremías 9, 6, 7 y 9. Dice, su morada está en medio del engaño. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel, de su pueblo. Su morada está en medio del engaño. Una figura bonita.
su morada, su casa está en medio del engaño. Engañadores como son, no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová de tal nación. ¿No se vengará mi alma? Interesante. Aquí está registrado. Dios dice, estos se portaron mal. Ahora, yo no los voy a castigar. ¿Mi venganza no se va a desatar contra ellos? Ahora, ¿cuál fue la venganza? Que Babilonia vino y se los llevó cautivos. Ahora, ¿por qué Babilonia vino y se los llevó cautivos? Dios mandó a Babilonia, obligó a los babilonios a ir diciéndoles, destrocen a ese pueblo porque es desobediente y yo los quiero castigar. No, Señor. Dios aconsejó a su pueblo. Dijo, no pidan ayuda aquí, no pidan ayuda allá. Vuelvan sus ojos a Dios. Jeremías le dicen el profeta llorón porque vive llorando, sufriendo por un pueblo rebelde, un pueblo que no acepta el plan divino para su vida, hasta que finalmente Dios permite que el pueblo mismo coseche las consecuencias de lo que ha hecho. Pero en el estilo atributivo, el autor atribuye todo a Dios, haciendo hablar a Dios como diciendo, es mi venganza, es mi castigo, cuando ellos estaban cosechando apenas las consecuencias de sus propios errores. Llegamos al fin de este estudio hablando de los crisoles de madurez, o sea, muchas dificultades llegan a nuestra vida para hacernos crecer. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, Pablo está hablando aquí, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Pablo sufría? ¿Se había portado mal? ¿Por qué sufría? ¿Cuál era ese aguijón? Muchos dicen que ese aguijón era la ceguera. No, querido, si tú lees el contexto, vas a ver que ese aguijón es la naturaleza pecaminosa que él lleva dentro de sí y que quiere llevarlo a vanagloriarse, sentirse el tal, el importante, el santo, el gran evangelista internacional, sentirse así, ufanarse. Ahora vuelvo a leer el texto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, para que toda la obra que Dios hace a través no me exaltara, dice que me fue dado un aguijón en mi carne, que te hiciera recordar que eres hombre, eres hombre, eres hombre. Y tu corazón orgulloso, no, eres importante. Y tu naturaleza pecaminosa, eres hombre, eres hombre, eres hombre. Ahí está el aguijón. Me fue dado el aguijón. ¿Y qué más dice? El aguijón, un mensajero de Satanás. ¿La ceguera era mensajero de Satanás? No. La tan naturaleza pecaminosa que le recordaba a él que era un pobre pecador y que en lugar de exaltarse tendría que arrodillarse y clamar a Dios y suplicar la misericordia divina. Porque lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú consigues, no lo consigues tú, es Dios a través de ti. Tú eres instrumento. Tú y yo somos trapos de inmundicia, no valemos para nada. En su misericordia Dios nos usa. Nuestra dependencia es de Dios. Pero todo esto llega ¿para qué? Para hacer crecer a Pablo espiritualmente. ¿Para qué llega el dolor a tu vida? Para hacerte crecer. O eres madera o eres oro. Si el dolor llega a tu vida y eres madera, lo destruye. Pero si tú eres oro, el dolor llega a tu vida, sales más purificado. Que Dios te bendiga. Que esta semana tengas una semana bendecida, querido. Eres precioso a los ojos de Dios. Dios te ama mucho. Recuérdate de eso. Un abrazo.